escrita o estaba escrita como un poema de redención. ¿Quién se acuerda de ese poema? El que lo diga, pues muy bien hecho. ¿Quién se acuerda de ese poema? ¿Se acuerdan? Fue el domingo pasado. ¿Les doy pistas? Yo era un esclavo, pero alguien me compró, su padre me adoptó, su espíritu me dio y a esta herencia tengo yo. Ese era el poema de redención del cual hablábamos, que está creo que en ese pasaje, ¿verdad? Y decía un bosquejo representado con un poema. Bueno, hasta aquí, hasta ese pasaje que vimos el domingo pasado, Pablo ha estado hablando o ha estado argumentando que la justificación delante de Dios es solamente por medio de la fe. Lo cantábamos, lo repetimos 3 veces, ¿verdad? Justificado por la fe. Que es por medio de la fe y no por las obras de la ley. Hace 2 años estuvimos predicando de Romanos, ¿se acuerdan? Nos tardamos más de 2 años, yo creo, en terminar todo Romanos. Y si ustedes recuerdan, los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo está explicando el Evangelio. Y después en el 12, él comienza a hablar ahora de la conducta de un cristiano. ¿Cómo es que un cristiano se debe conducir? ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Él nos habla desde el 12 en adelante. Bueno, de la misma manera, muy parecido a Romanos, podemos decir que Gálatas ha estado hablando, argumentando de esta justificación por la fe. Y ahora en el capítulo 4, versículo 8, pudiéramos decir que ahí entonces Pablo comienza a hablar de cómo un cristiano se debe de conducir. Como una persona que ha sido salva, como una persona que tiene justicia por la fe en Jesucristo, debe de vivir. Y ahí empezamos ahora a hablar de esto, ¿no? Porque Pablo así lo está enseñando. Bueno, nada más quería dar ese dato, ¿no? Para que vean cómo está cambiando aquí la estructura de Pablo, cómo lo ha escrito. Hay una historia que quizá ustedes la han escuchado o la han visto en una película, la historia de Solomon Northup, no sé si se dice. Es una historia conmovedora. Salomón, un violinista afroamericano que nació libre en el estado de New York en los años 1800, en el tiempo en que todavía la esclavitud estaba muy fuerte. Pero él nació libre. Él fue a Washington y ahí lo secuestraron. Y luego lo vendieron como esclavo. Y él pasó 12 años en esclavitud. Quizás la han visto la película, ¿no? 12 años de esclavitud. La vida de él escribió un libro sobre esto. Yo creo que esta historia de Salomón es muy difícil, ¿no? Es difícil. Imagínense ustedes que son libres y luego de repente los venden como esclavos y ahora son esclavos por 12 años. Él disfrutó de su libertad. Él fue libre, él era violinista, él tenía una familia, él tenía su casa, él tenía todo normal. Y vivir todo ese tiempo libres, disfrutar de la libertad y luego de repente, esclavo, 12 años. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Qué difícil, uno ve la película y pues es muy conmovedora, ¿no? Pero lo que vemos en nuestro texto bíblico de hoy es algo que a Pablo lo deja perplejo, lo deja anonadado, lo deja sorprendido, sumamente sorprendido. Porque habiendo sido esclavos, hablamos la semana pasada, ¿verdad? Habiendo sido esclavos, han disfrutado de una libertad. Ahora eras un esclavo, ahora en Cristo eres libre, has disfrutado de tu libertad. Pero ahora llega un punto en tu vida que tú quieres regresar a la esclavitud. Y lo más triste es que muchos no se dan cuenta de que están haciendo eso. Es más triste que la historia de Salomón, ¿no? Porque vemos en su historia, ¿no? En la película que él es un esclavo y está luchando por liberarse.
Él está experimentando esa esclavitud y dice, yo quiero salir de aquí. Y entonces en nuestro texto vemos que eran esclavos y ahora son libres y ahora quieren regresar a la esclavitud. Es como si la historia de Salomón dijera, pues yo ahora soy libre. Ah, pero ¿sabes qué? No, mejor me regreso a la esclavitud. Pues estás loco tú, Salomón, ¿qué te pasa? No es congruente, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este texto. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Como un esclavo o como libre? How do you live? As a slave or as a free people? I'm talking about spiritually. ¿Cómo estás viviendo hoy? Vamos a explicar el texto y vamos a través de este sermón, a través de esta predicación, yo quisiera que ustedes se examinaran, ¿verdad? Siempre el predicador es el primero en pasar por eso, ¿no? Por eso digo ustedes, porque yo ya pasé por eso toda la semana. Entonces, ahora yo quisiera que ustedes examínense a través de esta palabra de Dios y saber si estás viviendo como un esclavo o como un libre. Punto 1. ¿Eres conocido por Dios? ¿Eres conocido por Dios? Vamos a leer este pasaje, vamos a leerlo detenidamente. Entonces vamos a leer el 8 y 9 de Gálatas 4. Dice Gálatas 4, 8 y 9, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, hasta ahí. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Qué le está diciendo a los Gálatas? Pablo está hablando a cristianos, o al menos aquellos que se decían cristianos. Y él les recuerda cómo era su condición cuando no conocían a Dios. ¿Sí? En otro tiempo, no conociendo a Dios, eras esclavos de ídolos. Dice, eras esclavo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Ahora que está hablando aquí Pablo. Recordemos, Galacia era una región en aquel tiempo donde se adoraba a muchos dioses. Y la ciudad estaba llena de paganismo, era algo común. Y ellos venían de una vida pagana, cuando no conocían a Dios. Era común ir y adorar al templo a diferentes dioses de la época, aquellos que por naturaleza no son dioses. Literalmente adorar a ídolos. Pablo los llama demonios. En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces cada uno, quizá venían de diferente contexto. Esto era algo común, ir hacia el paganismo, vivir una vida pagana. Pero había diferentes contextos dentro de aquellos que estaban en la iglesia, venían de diferentes trasfondos, así como nosotros, ¿no? Ahora que conoces a Dios, tú llegas, ves hacia atrás cómo era tu vida antes de conocer a Dios, entonces dices, bueno, ¿cómo yo era? ¿Qué es lo que hacía? ¿En qué creía? Algunas de las cosas que vemos en Gálatas, o al menos que pudiéramos decir que los Gálatas, cuando no conocían a Dios, hacían estas cosas. Fíjense, dice en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás alguna de estas cosas caía en alguno de los Gálatas que ahora habían conocido a Dios. Quizá así es como vivían algunos de ellos, antes de conocer a Dios. Ahora, ¿cómo tú eras? ¿Qué vida llevabas cuando no conocías a Dios? ¿Qué vida llevabas? Hay creyentes que en su vida pasada
estaba llena de vicios, cosas que aún la sociedad no cristiana ve mal. Drogas, una vida de embriaguez, borracheras, violencia familiar, hechicerías incluso, consultar al tarot, consultar el horóscopo cada día, eso es brujería. Adulterio, robo. Algunos cristianos, algunos creyentes, esa era la vida que llevaban. O algunos quizá no hacían todas esas cosas, pero sencillamente se dan cuenta y se dieron cuenta que eran pecadores sin esperanza, alejados de Dios, mentirosos, engañadores, maldicientes, desobedientes a los padres, como dicen Romanos, o cualquier autoridad, sin verdadero amor al prójimo, ni mucho menos a Dios, básicamente esclavos del pecado. Una vida de esclavitud, esclavos. Otros quizá muy religiosos, pero adorando ídolos, literalmente. Rezándoles, confiando en un pedazo de madera o de yeso, parecido a los Gálatas, por cierto. Con la diferencia de que estos ídolos son llamados santos. Servías a lo que por naturaleza no son dioses, ¿verdad? Tú conoces ahora a Dios, tú servías a lo que por naturaleza no son dioses, porque tú los estabas haciendo dioses para ti. Nosotros nos inventábamos nuestros dioses. Pero luego vemos algo muy hermoso. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Luego dice, más ahora, más ahora. Esas palabras marcan un cambio en los Gálatas. Más ahora, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Que ahora conocían a Dios. Inmediatamente Pablo se corrige. Dice, bueno, es decir, Dios ahora los conoce. Pablo quiere ser muy claro en cuanto al por qué es que ahora conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios, bueno, más bien que Dios te conoce a ti. Porque conocer a Dios no es algo que viene de ti mismo. Conocer a Dios, si tú conoces a Dios, es algo que viene de Dios mismo. Porque Dios se ha revelado a ti. Dios se ha hecho conocer. Y ahora te ha conocido, y entonces por eso es que tú le puedes conocer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si ustedes conocen a Dios, pero no es porque Dios primero te conoció a ti. Y en toda la Biblia podemos ver esa verdad. Fue Dios y siempre ha sido Dios quien ha iniciado ese proceso, esa búsqueda. Nos ha buscado. Es Dios, no nosotros. ¿Quién se ha acercado a nosotros? Es Dios. ¿Quién ha tomado la iniciativa de amarnos? Es Dios. ¿Quién fue el que envió a su Hijo? Es Dios. Ahora, nosotros ni lo pedimos. Señor, mándanos a tu Hijo. Dios lo mandó. Él quiso entregarlo por amor a nosotros. Y hermanos, nosotros podemos decir ahora también, más ahora. Más ahora, así como los Gálatas, si conocemos a Dios, si hemos sido conocidos por Dios, nosotros podemos decir, más ahora, hay un cambio. Porque nuestra vida no es la misma. Nosotros vamos a ver hacia atrás. Ustedes vean hacia atrás cómo era su vida antes de conocer a Dios. Comparen su vida antes de conocerle y ahora que tú le conoces. Bueno, yo espero que puedas decir más ahora. Un cambio. ¿Cuán diferente? Porque ahora soy libre, ahora soy hijo, hija de Dios. No solo puedo decir, sino que yo lo puedo ver con mi vida, a través de lo que Dios está haciendo en mi vida. Ya no es igual, ya no soy igual. Hay una diferencia, ¿es así? Sí, yo espero que sí, ¿verdad? Que haya una diferencia. Más ahora, recuerdo muy bien, hace 21 años, cuando el Señor me alcanzó, me conoció, y ahora yo le conozco. Y yo recuerdo que cuando fui conocido por Dios, lo primero que hice cuando llegué a mi casa, mi mamá abrió la puerta y lo primero que yo dije, mamá, yo soy cristiano, ya soy cristiano.
Fue como decirle, mamá, más ahora, más ahora. Esa debe ser nuestra vida, ahora que conocemos a Dios. Bueno, pero si no es así, si tú no puedes ver una diferencia, si tú no puedes decir más ahora, eso para mí no existe, no veo la diferencia, Dios te está buscando. Dios está iniciando, tiene la iniciativa de estarte buscando. Dios te ha ido buscando y hablando a tu corazón. Hablando a tu corazón, quizá ya por varios días. Algunos de ustedes, si no conocen, si uno pueden decir más ahora, si uno puede decir, yo no sé si conozco a Dios, yo no sé si Él me conoce. Bueno, si tú estás aquí, Dios te ha estado buscando. Por días, meses, años quizá, Él ha estado hablando y hablando una vez más a través de su palabra. Y el punto aquí, uno de los propósitos de predicar la palabra de Dios es que tú puedas decir más ahora. Que a través de esta palabra bendita de Dios, tú puedas decir más ahora. Yo no estoy viviendo ese cambio. Yo realmente no puedo decir más ahora, pero hoy lo quiero decir. Hoy quiero decir más ahora. Dios me conoce y yo conozco a Dios ahora. ¿Sí? Hoy puede ser el día. Ese es uno de los propósitos de estar predicando la palabra, que tú conozcas a ese Dios, que tú te arrepientes, que tú creas en Jesucristo, lo hemos dicho, lo estamos compartiendo a través de los cantos. Ese es uno de los propósitos, cada domingo, hermanos, es un día de evangelización. Porque no sabemos quién viene aquí, quién nos visita, o incluso aquellos que ya tienen tiempo en nosotros. No sabemos a veces si realmente conocen de Dios y no queremos que tú te pierdas por toda la eternidad y que cuando estés delante de Dios y te diga, apartados de mí, no queremos que eso pase. Por eso predicamos cada domingo el Evangelio. Así que al final, si tú te das cuenta que tú aún no puedes decir más ahora, acércate con el pastor Jaime, acércate conmigo, acércate con uno de los hermanos, los miembros de la iglesia o hermanas. Acérquense hoy y digan, yo quiero saber, porque yo no sé si soy salvo. Ayúdenme. No te vayas sin buscar ayuda, si esa es tu condición. Número 2. Cuídate de no regresar a la esclavitud. Por cierto, el título del sermón se llama No regreses a una esclavitud espiritual. Cuídate de no regresar a la esclavitud. Gálatas 4:9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está sorprendido Pablo. Lo expresa, su sorpresa, queda perplejo, ¿no? Es increíble lo que está pasando aquí. Y no es la primera vez que lo dice. Fíjense en Gálatas 1:6 dice él, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo. Después en el 3:4 dice, tan necios sois, habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Está sorprendido, una y otra vez lo dice, ¿por qué se quieren regresar a esa vida? Dios los sacó de ahí y ahora quieren regresar. Pero no está hablando de regresar a todos esos vicios de los que hablábamos. No está hablando de regresar a esa antigua vida o esa antigua manera de vivir cuando no conocían a Dios. No está hablando Pablo de eso, es interesante que no dice eso. No están regresando al paganismo, ¿verdad? No vemos eso ahí, pero lo que sí está haciendo es que Pablo está diciendo, se están regresando a la esclavitud. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Por qué dice que se están regresando a la esclavitud si no se están regresando al paganismo y a todo lo demás que estábamos diciendo? Es fácil saberlo cuando leemos toda la carta y lo hemos estado hablando. El punto aquí era que que después de haber disfrutado la libertad en Cristo, estaban viviendo también en esclavitud, pero de una forma un tanto distinta. Estaban viviendo fuera del Evangelio.
no estaban viviendo el Evangelio como si fueran justificados por la fe. Conocían la sana doctrina, conocían el Evangelio, habían disfrutado, pero no lo vivían. ¿Verdad? Habían hecho a un lado la verdad de Dios. Y para Pablo eso era como regresar al paganismo, eso era como volver a la esclavitud. Martín Lutero comenta sobre este texto, dice, cuando se pierde la doctrina de la justificación por la fe, nada queda, solo el error, la hipocresía, la falta de piedad y la idolatría. Si perdemos eso, hermanos, eso es lo que va a pasar. Si tú has perdido eso, eso es lo que estás ahora viviendo. Y estás en esclavitud una vez más. Diferente quizá, pero es lo mismo. Estás en esclavitud. Gálatas 4:10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los Gálatas habían sido seducidos por falsos maestros que enseñaban acerca de que no es suficiente Cristo, no es suficiente la fe en Jesucristo. Sí, tienes que creer en Cristo, pero no es suficiente. Tú tienes que hacer algo más. Es necesario, decían ellos, obedecer la ley de Moisés. Es necesario eso. Es seguir reglas, seguir y guardar ciertos días, que como nos dice aquí, como el sábado o los días de fiesta, los meses como la fiesta de la luna nueva, que nos habla el Antiguo Testamento, las estaciones las estaciones, fiestas que celebraban, los años como el año del jubileo y todas esas cosas. Está hablando de una serie de reglas que tienes que seguir para entonces realmente ser justificado, ¿no? Cristo más obras nos justifica, eso es lo que están diciendo. Por eso Pablo dice, ustedes están regresando a la esclavitud. Y lo peor de todo es que ellos creían que eso era lo que Dios quería. Se estaban autoengañando, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuán susceptibles somos al autoengaño? ¿Cuán susceptibles? Por eso, hermanos, estamos predicando, por eso Dios nos dio su palabra. Por eso es que leemos de estas cartas que nos advierten, porque somos dados a autoengañarnos. Es necesario hablar de esto. No estamos predicando nuestras ideas, estamos predicando la palabra de Dios. Exponemos lo que Dios dice. Y a veces, quizá tú pienses, hermano, cada vez que voy el domingo, lo único que escucho es puras piedras, o sea, puro pedrada, puro exhortación y advertencia. Y, hermano, ¿por qué no predicas algo bonito? ¿Por qué no predicas motivación y todo eso, verdad? ¿Por qué no? Mejor habla eso. La Biblia contiene eso, hermanos. La Biblia nos da esperanza. La Biblia... Nuestra historia en Cristo es y vivieron felices para siempre. Es la única historia que es verdad eso. ¿Sí? Todo lo demás, todos los cuentos de hadas son cuentos de hadas. Esta historia es la única que puedes decir y vivieron felices para siempre. Así que la Biblia está llena de esperanza, de motivación. Pero lo que está en este texto, lo que estamos predicando, eso hablamos. Cuando lleguemos a los textos en donde nos habla de más motivación, esperanza y todo, aunque aquí está la esperanza, ¿no? Pero un poco más explícito, vamos a llegar ahí también. Pero uno puede pensar, bueno, ¿por qué tanta exhortación, verdad? ¿Por qué tanto? Porque lo necesitamos. Mira, la vida del creyente es una vida de guerra. Es una vida de constante batalla. Y si tú y yo no estamos advertidos y no estamos ahí listos con la espada, vamos a ser derrotados fácilmente. Estás en una guerra 24/7. ¿Cómo un soldado va a poder ganar una batalla si no sabe que está en la batalla? Si piensa que está en una cama de flores, ¿verdad? Estás en guerra. Por eso estamos hablando constantemente. Cuidado, hermanos. Cuídense de esto. No suelten su espada. Estemos firmes. Adelante. Porque eso es lo que necesitamos. Estamos en una guerra espiritual.
John Piper nos recuerda que si Satanás no consigue que regreses a tu antigua vida de vicios, de pecados, de todo eso, lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, si él no consigue eso, él va a hacer que obedezca sus mandamientos, ¿sí? En un sentido. Es decir, que vivas una vida moral, que vivas una vida pensando que esa obediencia te va a salvar. Dios nunca nos prometió salvarnos si observábamos sus ordenanzas, sus mandamientos, sus ordenanzas como el bautismo. Dios nunca nos prometió que si tú observas sus ordenanzas, si cumples su ordenanza del bautismo y la cena del Señor, entonces serás salvo. Jamás nos prometió eso. Tengamos cuidado, porque si pensamos así, tú te has inventado un Dios, que estás esclavo de ese Dios mismo que tú inventaste. Una vez más, ¿estás viviendo en una esclavitud espiritual? Ahora que has conocido a Dios, ¿estás viviendo en adorando a ídolos? ¿En ese sentido? ¿Te estás autoengañando? Por eso dije, vamos a examinarnos a través de la Escritura. ¿Cómo estoy viviendo como creyente? No estoy hablando de regresar a los vicios. No estoy hablando de decir un montón de maldiciones y vivir de una manera que yo vivía antes. No estoy hablando de ese tipo de vida, visible, escandaloso. Si lo estás haciendo, por cierto, está mal, está mal. O sea, arrepiéntete. Estás viviendo igual, en esclavitud. Arrepiéntete y regresa al Señor. Pero aquí en este texto no está hablando de ese tipo de vida, de este tipo de esclavitud, sino de algo más sutil. Es de llevar una vida que no refleja el Evangelio, una vida basada en el legalismo. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Eres un legalista? Porque si lo eres, estás todavía en esclavitud. Te regresaste a la esclavitud, habiendo disfrutado de la libertad en Cristo. Quisiera, dentro del legalismo pudiéramos ver diferentes formas de legalismo. Y bueno, yo voy a hablar de algunas de ellas y lo puse con un tanto cómico, ¿verdad? Para entender cada una de ellas. Y la primera forma de legalismo que pudiéramos decir, y hay muchas más, pero por el tiempo no les voy a decir todas, pero al menos algunas. La primera de ellas que tengo aquí es la forma de legalismo del verdugo. Y yo quiero otra vez, examínate si estás viviendo de esta manera como creyente. Porque si lo estás haciendo, te regresaste a la esclavitud. El verdugo. ¿Cómo eres con los demás? Con los hermanos de la iglesia. Con los de afuera. Apuntas el pecado inmediatamente a los demás sin ni siquiera haberte examinado tú mismo. Señor Jesús dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Vives pensando que Dios te ha dado la función de verdugo? Siempre listo para mandar a la hoguera y cortar cabezas, ¿verdad? El verdugo. Primerito, la primera falla que veas, a la hoguera, vámonos. Si tú estás viviendo así, si tú estás apuntando a los demás nada más, sin verte siquiera a ti mismo, tú has regresado a la esclavitud. Considera al único que podía hacer eso. Justamente Jesucristo no lo hizo en ese momento. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué decía? Cuando repartían sus ropas. Recuerdo una vez que me robaron una chamarra, mi favorita, una vez que fui a México, al DF, y puede pasar en todos lados, ¿verdad? Pero es hermoso el DF, hermano, pero me pasó eso, lo siento. Y bueno,
Me molesté y lo perseguí, se metió en un mercado y dije, yo no entro ahí. Me robaron mi chamarra, me sentí mal. Era mi favorita. Y en México está fresco, ¿no? Bueno, total. Imagínense al Señor Jesús, después de haberlo golpeado, ahí, lo crucificaron, le pusieron los clavos, sufriendo, y todavía ver que repartían su ropa. Y vamos a apostar a ver de quién es. ¿Se imaginan eso? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo el Señor? Ahí les cayó un rayo, ¿verdad? ¡Pah! No, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Y tú quieres hacerla de verdugo? Ten cuidado, ten cuidado. Un cristiano que es libre de tal manera que muestra amor, misericordia, perdón, puede hacerlo, es libre para hacerlo. Restauración, reconciliación. Somos embajadores de reconciliación, hermanos, no verdugos. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso es algo increíble. Como si Dios rogase por medio de ti y de mí, les rogamos, reconcíliense con Dios. Me quiero reconciliar contigo. Mira, no solamente es con Dios, principalmente nuestro llamado es reconcíliate con Dios. Pero ese pasaje va más allá. Ahorita no lo voy a explicar aquí, pero está hablando de reconciliarme con mis hermanos. Hemos sido llamados a ser embajadores de la reconciliación. Segundo forma de legalismo es el medidor. El medidor. ¿Tú eres el medidor? ¿Es el verdugo o es el medidor? El medidor vive viviendo su vida midiendo sus obras, ¿no? Bueno, este mes creo que voy bien. He ido a la iglesia 2 de 4. Está mal. Oré casi todas las veces que me senté a comer. Leí la Biblia el otro día. ¡Wow! Bueno, Dios sabe que lo intento. Pero di una ofrenda de $20. Siempre que pasan el plato, puros de a uno, si acaso de a 5. Yo di 20. Yo di 20, ¿te imaginas? Seguramente debo andar en los privilegiados de Dios. Sí. Yo mido mis obras. Y entonces digo, Señor, tú seguramente me amas mucho. ¿Me porto bien? ¿Tú eres así? Eres el medidor. Has regresado a la esclavitud. Tú no vienes a la iglesia, ni haces todas esas cosas para agradar a Dios. Tú debes hacer eso. Sencillamente porque Él te amó cuando estabas totalmente perdido. Tú debes hacer eso. Es natural hacer eso. La única manera de agradar a Dios, ¿cuál es? A través de la fe en Jesucristo. Tú has tenido fe, tú ya le agradas a Dios. Porque Él se agradó de ti primero. Él te amó primero, así como estabas. No es para agradar a Dios, no midas tus obras. Un cristiano es libre. Un cristiano que está viviendo su libertad, está viviendo el evangelio, hace esas cosas y más. Viene a la iglesia, ora y todo lo que se puede. Él hace esas cosas porque está viviendo su libertad. Y cuando termina el mes, no es que esté midiendo todo, simplemente cuando termina el mes, él dice, Señor, perdóname, porque sé que no te sirvo como debería. Siento que es tan poco lo que te doy. Mi Salvador, mi Rey. Oh, pero te doy gracias, porque tú ya me amabas, aun cuando yo ni te quería conocer. Gracias, porque aún antes
de servirte, tú ya estabas decidido a subirte a la cruz por mí. Te amo, siempre te amaré, Señor, porque tú me amaste primero. Tanto tiempo te ignoré, tú me amaste. Yo te amo, yo vengo a la iglesia, yo hago lo que hago porque te amo. Estoy midiendo mis obras, yo lo hago porque quiero hacerlo, estoy libre para hacerlo. Pero si tú estás midiendo tus obras, si eres el medidor, tú has regresado a la esclavitud. El fariseo cuando ve a otros sufrir, o ve las faltas de otros, o cuando es ofendido por otros, cristianos y no cristianos, solo se siente o siente lástima por ellos. Se siente bien consigo mismo porque piensa que él o ella está más cerca de Dios. Oh, Señor, qué bueno que yo no ando como esos. Qué bueno que yo no estoy en esa situación espiritual tan pobre. Yo sí vengo a la iglesia. Yo sí leo mi Biblia, yo sí oro. Yo me porto bien, no como esos. Qué mal están, Señor. Pobrecitos, ten piedad de ellos. Por eso les va como les va. Porque no son como yo. ¿Es el fariseo? Se lo merecen. Lucas 18, 9 al 14 es lo que nos enseña. La parábola del publicano. Pero cuando eres un creyente libre, viviendo el evangelio, un creyente se duele, ¿sí? Se duele cuando hablan mal de ti. Claro que sí, no somos de palo, ¿verdad? Entonces no es de que, sí, hablaron de mal de mí, aleluya. No, se duele. Cuando te ofenden, cuando sufren por su fe, cuando es tentado para responder con coraje. Sí, es tentado. Pero al final del día, ¿qué hace? Deja sus cargas a Dios. Y muestra amor en vez de venganza, simpatía en vez de rencor. Se duele más ver la condición de los demás que la suya propia, de tal manera que quiere ayudar, que quiere amar y no sabe cómo. A veces no sabe cómo. Y entonces es en ese momento que va a su padre, se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame a amar como tú amas. Es libre para hacer todo eso. La balanza, ¿cómo es la balanza? La balanza, wow. Otra vez, esta semana compartí con 3 personas de Cristo. Les prediqué, fui a visitar a algunos enfermos, fui el domingo en la tarde a la iglesia, ¿puedes creer eso? Y hasta me quedé en la junta de miembros. ¡Hey! ¡Wow! Creo que mi barra de santidad está al tope. Está en lo rojo ahorita. O mi balanza, ¿no? ¿De qué habla aquí? Bueno, yo me merezco un aplauso, ¿no? Al menos uno. Mejor aún, creo que no estaría tan mal, o al menos se compensaría si hago alguna maldad, ¿no? O sea, le he dado tanto al Señor, Señor. Creo que voy a tomarme un descanso. Voy a tomarme unas vacaciones espirituales. La próxima semana no voy a ir a la iglesia. Mi barra está llena, va a ir bajando, pero bueno, se va a compensar, ¿no? No voy a ir a la iglesia, quizá por un mes. Tengo suficiente en mi barra para faltar. La balanza está a mi favor. La balanza, ¿no? Esa es una forma de legalismo. Los Gálatas pensaban que ahora sabían más que el propio Pablo,
Creyeron que Cristo y su palabra no eran suficiente para salvar, para satisfacer, para llenar su vida. Hoy en día es triste que vemos eso también. Incluso pastores o hermanas que enseñan a otras mujeres. No parece que confíen tanto en la palabra de Dios. Parece que dijeran, la palabra de Dios sí es buena, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. Y en lugar de predicar la palabra de Dios, agregan otras cosas, psicología mundana, psicología, humanismo, porque no es suficiente. Esa es otra forma de legalismo. Cristo es suficiente, hoy lo cantábamos. ¿Tú sabes ya lo suficiente? ¿Te sientes que sabes más? Cuidado. Cristo es suficiente, solamente la fe. Solo fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Estamos en el mes de la Reforma, las 5 solas, ¿no? Y bueno, concluyo ya con esto. Piensa bien si acaso no estás viviendo una esclavitud espiritual. ¿O estás viviendo en libertad? ¿Es tu cristianismo el de la Biblia? ¿Es tu evangelio el de la Biblia? ¿Es tu Dios el de la Biblia? Temo por ti que vivas engañado o engañada y que aún después de escuchar hoy esta palabra, sigas voluntariamente en esclavitud. Yo diría, quizá nunca saliste. Si esa es tu condición, todo lo que vimos, quizá nunca saliste de esa esclavitud. Y Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La próxima semana vamos a hablar de eso y espero que esta palabra haya sido de bendición o más bien que haya movido los corazones, ¿verdad? La voluntad. Y también decir, Señor, te doy gracias porque tú me has dado libertad y no creo que esté regresando a esa esclavitud. Pero no es porque yo sea tan bueno, es porque tú me has guardado. Pero si tú te has dado cuenta que estás en esa esclavitud, regresa, regresa. Sé libre. Disfruta la libertad en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme compartirla y te seguimos pidiendo que tú hables a nuestra vida, no solamente hoy, sino toda la semana. Que podamos digerir lo que hemos escuchado y poder traerlo a la práctica y arrepentirnos si hay necesidad de eso. Te pedimos por todo esto, Señor. Te pido por tu iglesia, por los visitantes. Señor, trae a aquel que no te conozca. Tráelo a tus pies, Señor. Te rogamos por ellos, Señor. Que tú le hagas libre. En el nombre de Jesucristo. Amén.